Hola, muy buenas, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a resolver esta guía de síntesis de alqueno. Nosotros en clases habíamos estado estudiando cómo preparar los alquenos. Para ello, nosotros estudiamos algunas reacciones. La primera de ellas era a partir de alquinos. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a agrandar esto para que se vea bastante bien. Por ejemplo, si yo tengo un triple enlace, por ejemplo, esa estructura, un alqueno cualquiera, alquino, perdón, cualquiera con dos radicales, puedo hacer puedo sintetizar alquenos de esta estructura mediante reducción. Una forma era utilizando hidrógeno catalítico, pero el catalizador de paladio debe tener algunos aditivos que hagan que esta estructura no sea tan eficiente. Si yo con la hidrogenación voy a pasar rápidamente del alquino al alcano. Va a absorber 2 moles de hidrógeno. Yo no quiero eso, solamente quiero que se absorba uno. Entonces, agregar estos aditivos, que es paladio, carbonato de bario y quinoleína, lo que hacemos es sintetizar alquenos siempre en configuración cis. Siempre, siempre, siempre. No hay ninguna otra opción. Si por el contrario quiero hacer una reacción de reducción, pero para hacer en configuración trans, necesito hacer la reacción con metal, en este caso sería sodio, y en amoníaco líquido. ¿Ya? Es una reducción bien particular y lo que hace es que la reacción forma un alqueno en configuración trans. Hasta el momento eso es lo que habíamos visto. Otra forma para poder sintetizar alquenos, que la vamos a ir desarrollando a lo largo de la guía, era a partir de reacciones de eliminación. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta estructura, voy a escribir CH3, CH, hidrógeno, CH, bromo, CH3. Por ejemplo, esta estructura. ¿Ya? El requisito que debo de tener es que mi derivado halogenado tiene que tener un hidrógeno en el carbono vecino, ya sea este carbono, considerando este derivado halogenado, o el carbono que está al lado siguiente. Tenemos dos opciones. Para poder seleccionar una u otra depende de la base. Si nosotros utilizamos bases que no están impedidas estéricamente, como por ejemplo el metóxido, una base pequeñita, la eliminación siempre va a ser más estable, o sea, va a ir por este carbono que es secundario. Y el alqueno que nosotros vamos a formar va a ser justamente el más sustituido. Más sustituido. ¿Por qué este es más estable? Porque si el protón sale, ácido, o sea, pero base con su ácido, libera el protón, formamos un carbanión secundario, que es más estable. Si por el contrario nosotros no queremos hacer esa reacción, necesitamos utilizar bases que son impedidas estéricamente o voluminosas. Un ejemplo de ello es el ion terbutóxido, que es una base bastante voluminosa que por impedimento estérico no se puede acercar a este carbono, por ende tiene que ir al que están en los extremos. En este caso es el carbono de la derecha y el alqueno que se va a formar es el alqueno menos sustituido. Cuando hablamos de alquenos más o menos sustituidos, tenemos que pensar en el alqueno más sencillo. En este caso, el que tiene 4 hidrógenos. Este sería el etileno. Si yo cambio uno de esos hidrógenos y los sustituyo por una cadena carbonatada, tengo una sustitución. Acá tendría una segunda sustitución, tercera sustitución y cuarta sustitución. El orden no es relevante, solo la cantidad de hidrógenos que son sustituidos. Si nosotros los comparamos con nuestros alquenos que tenemos acá, tenemos un alqueno que tiene dos hidrógenos, está doblemente sustituido. Y acá tenemos un alqueno que tiene tres hidrógenos, está solamente una vez sustituida. ¿Ya? A eso se refiere.
Por ende, el de la derecha está menos sustituido y el de la izquierda está más sustituido. Esas son las reacciones que hemos visto. Hay otra más que nos permite sintetizar alquenos y la vamos a ir viendo durante el desarrollo de la guía, que es si tenemos haluros vecinales, por ejemplo, esta estructura, si se fijan, siempre los halógenos los dibujo en configuración trans, o antiperiplanar, o anticoplanar, no sé cómo lo quieran decir ustedes, ¿ya? Porque usualmente las reacciones ocurren siempre cuando se considera esa posición. Tengo dos haluros. Si no tengo disponible base, puedo utilizar, por ejemplo, el ion yoduro. Entonces lo que hace el yoduro, viene y forma un enlace con el bromo para formar yoduro de bromo. Entonces genera acá un carbono negativo. Este carbono negativo, esos electrones, van a tratar de formar un doble enlace con el carbono vecino y van a hacer que nuestro haluro sea expulsado. Es una reacción de eliminación igual. Y formamos nuestro alqueno más ibromo más bromuro. Esa es la reacción. Y nos queda última, que está a lo largo de esta guía, así nos queda este pequeño resumen, es que si tengo alcoholes, ¿ya? Voy a utilizar ahora un ciclo porque quiero aprovechar un poco de dibujar lo que son más sencillos de dibujar. Imaginemos que tengo este alcohol, el ciclohexanol, y lo hago reaccionar con un ácido. Generalmente estas reacciones se ven favorecidas si el ácido tiene características deshidratantes. Y el ácido por excelencia para este tipo de reacciones es el ácido sulfúrico. Lo que nosotros vamos a hacer en esta última reacción se llama deshidratación. O sea, vamos a sacar una molécula de agua. Esta molécula de agua va a estar conformada lógicamente por el OH del alcohol y nos falta un hidrógeno. Y ese hidrógeno puede provenir de aquí, ¿ya? Generalmente es del carbono vecino. O si por el contrario tuviésemos una sustitución, por ejemplo acá, ahí tendríamos que evaluar, ¿ya? Pero generalmente, en estos casos, la deshidratación siempre forma el carbocatión más estable, ¿ya? Pero ahí lo vamos a estudiar cuando nos corresponda porque tengo ejercicios de eso. Volviendo a la deshidratación, el OH más un hidrógeno en presencia de ácido sulfúrico, sintetizamos el alqueno más hidronio más el sulfato. En realidad el ácido sulfúrico. ¿Cómo es el procedimiento? El protón protona el alcohol, forma agua, el agua sale, y después este mismo ion sulfato o el agua libera el protón. Como escribí hidronio acá, me conviene generalmente escribir ion sulfato. Cuando nos corresponda ver ejercicio lo vamos a ver en particular. Acá tengo 4 formas más o menos que nos permiten sintetizar alquenos. Vamos con los ejercicios. Nos dice acá en el problema 1 que predigamos, dice el producto final. Como tenemos acá nuevamente la misma reacción sulfúrico-calor con un alcohol, ácido y alcohol, generalmente siempre formamos el alqueno. ¿Bien? Nada que hacer, simétrico. ¿Dónde tenemos el inconveniente? Justamente el que tenemos en el segundo. ¿Bien? Esto lo voy a hacer por partes. Tenemos este sistema, el ácido fosfórico es equivalente al sulfúrico, también es deshidratante, y voy a hacer la reacción de protonación para ir estudiándolo de a poco. Entonces, acá vamos a escribir OH2. O sea, esta especie le entrega un protón a los pares de electrones que tiene el oxígeno y formamos el agua. El agua es mejor grupo saliente que el OH. En este caso, esto se elimina. Menos una molécula de agua más
más esta especie. Y no sé si lo dibujé un poquito bien. Voy a quitar este menos para que no se vea tan feo. Entonces en este punto, en este paso, tenemos un carbocatión y el agua. Separamos el OH de la cadena carbonatada. Entonces ahora tenemos dos opciones para formar el alqueno. Que el hidrógeno provenga de uno de los metilos, recuerden que son simétricos, o que provenga de este hidrógeno que no está explícito aquí, este CH2. ¿Ya? Entonces nuevamente tenemos que ver que es más obvio. Lo que ocurre es que si nosotros intentamos sacar el agua de los metilos que están más a los extremos, va a ser un poco más difícil porque se nos tiene que formar un carbanión primario. ¿Ya? Lo voy a escribir mejor porque quizá no me están entendiendo. Nos puede formar estas dos especies. CH2 negativo, positivo. O la carga negativa aquí, o la carga positiva aquí. Imaginemos que esta molécula de agua se puede llevar el hidrógeno del metilo u el hidrógeno de este CH2 que está a la izquierda. Analicemos. Si observamos, tenemos un carbanión primario y un carbanión secundario. ¿Quién es más estable? El secundario. Por ende, este paso de acá no es viable. Se forma aquí. Y como se fijan, tenemos un negativo con un positivo. Eso es exactamente igual que formar un doble enlace. Y este sería el producto. Entonces, en resumen, todas las deshidrataciones siempre forman el alqueno más sustituido. Ese es como norma. Forman el alqueno más sustituido. Aprovechando eso, me voy a saltar este del bromo y tengo acá justamente un alcohol con sulfúrico. Voy a escribir los dos productos. Les voy a dar unos segundos para que puedan reflexionar. ¿Cuál podría ser el producto más estable? Voy a dibujar los dos. En este paso, en este punto, el alcohol está aquí en esta posición, por ende tiene dos potenciales hidrógenos con los que va a formar agua. El que está más cerca del metilo y el que está más alejado del metilo. O sea, podemos tener el doble enlace en esta posición si nos llevamos este hidrógeno, o nos podemos formar el alqueno en esta posición si nos llevamos el hidrógeno de más abajo. Lo voy a poner con colores para que quizás sea más fácil de entender. Este hidrógeno me forma este producto, y si se perdiese el hidrógeno de más abajo se formaría este otro producto. Sin hacer el mecanismo de arriba, solamente analicemos las sustituciones que tiene el alqueno. Observamos que este alqueno tiene una, dos, tres sustituciones. Observemos el otro. Tiene solamente una, dos sustituciones. Si es que no lo están viendo, lo voy a escribir con verde, los hidrógenos residuales. A la izquierda solamente me queda un hidrógeno residual en ese alqueno. Y a la derecha me están quedando dos hidrógenos residuales. ¿Quién tiene más hidrógenos residuales? El de la derecha, por ende es menos sustituido. Así que este es el mayoritario. Este es el producto y este no se forma. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Traten de analizar, revisen el libro para que nosotros podamos ir viendo cuál es la mejor opción, ¿ya? Vamos ahora con esta especie. Nuevamente tenemos un derivado halogenado y tenemos una base. Deberíamos estudiar este sistema que estamos acá, la eliminación. ¿Qué eliminación estamos estudiando? La E2. Si observamos, tenemos dos posibles fuentes de hidrógeno para poder eliminar este bromo. El hidrógeno propio del metilo y un hidrógeno de alguno de los dos carbonos, recordando que esta molécula es simétrica. El hidrógeno que acabo de dibujar en rojo es simétrico
o equivalente con el hidrógeno que estaría acá abajito. ¿Ya? O sea, solo tengo dos posibilidades. Como es una base pequeña, nosotros recién vimos, si la base es pequeña, forma el más sustituido. Si la base es voluminosa, el menos sustituido. Como esto es una base pequeña, vamos a formar el alqueno más sustituido. Por ende, la única opción que tenemos es que sea en esa posición. Es como el mismo ejemplo de abajo. Si ustedes escribiesen el otro producto, tendríamos que ver más o menos cuántos hidrógenos residuales me quedan. ¿Se fijan? Solamente me queda uno, más sustituido. En cambio, si lo hubiera hecho en esta posición, me hubieran quedado dos hidrógenos. Sería menos sustituido. Acá nos pasa nuevamente lo mismo. Acá directamente voy a escribir el producto, que se va este OH con este carbono, porque recuerde que siempre tenemos que formar el alqueno más sustituido. Este compuesto que tenemos aquí, esta deshidratación, podría formar los dos isómeros geométricos, el cis y el trans, así que lo voy a escribir los dos. Pero en ambos casos, siempre es el más sustituido. Tenemos acá, si nos fijamos, es el terbutóxido de sodio, una base voluminosa, y tenemos un derivado halogenado. Entonces, este derivado halogenado, tenemos varias formas o varios tipos de hidrógenos. ¿Ya? Podría ser aquí, o sea, podría ser justo ese que está acá, o podría ser uno de los costados. Aquí podemos pensar, a ver, ¿cuál puede ser la mejor opción? Ah, es el menos sustituido, ¿verdad? Entonces, por ende, la opción que podemos hacer aquí, si bien no sé si sea el más, o sea, el mejor producto, tendría que ser probablemente ese. ¿Ya? No puede ser aquí. No podríamos sintetizar el doble enlace en esa posición. O sea, esta base no se podría llevar ese. ¿Por qué? Por la definición. Las bases pequeñas forman el más sustituido, las bases voluminosas el menos sustituido. Esto sería tetra sustituido. En cambio, este le queda ahí, se fijan, un hidrógeno residual. Aparte, nosotros habíamos estudiado que si teníamos un biciclo, generalmente los alquenos no se pueden formar en las cabezas de puente, a menos que los ciclos sean de más de 8 carbonos. Acá tenemos un cabeza de puente, y justo es un alqueno. Pero el ciclo tiene 6, 7, 8, 9, tiene 10. Entonces se puede. Acá en lo que si fijamos tenemos yoduro de sodio, del ion yoduro, y tenemos haluros vecinales. Nuevamente tenemos que formar el alqueno. ¿Dónde se forma el alqueno? Entre los dos halógenos. CH3, CH, doble enlace, CH3. Y tenemos nuestro producto. Formación de alqueno entre los haluros vecinales. Lo habíamos estudiado acá. Si tengo dos haluros, bromo, formamos el alqueno. ¿Ya? Acá tenemos una base. En este caso es el hidróxido. Es más pequeñita que ¿cómo se llama? Que el ion metóxido. Por ende, tiene que seguir la lógica que dice que vamos a hacer una eliminación. ¿Cuáles hidrógenos tengo disponibles? A la izquierda este SH y a la derecha cualquier hidrógeno de estos metilos. Si utilizara el de la derecha, formaríamos el menos sustituido. Y nos dice que para bases pequeñas es el más sustituido. Así que por ende, el doble enlace queda aquí. Y tenemos resuelta esta guía de autoevaluación de alquenos.